anciano, nuevamente nuestro encuentro de capacitación teológica. Un encuentro que nos permite conocer un poco más de la revelación de Dios. En este diálogo franco, abierto, estudiando este libro tan maravilloso como lo es las Sagradas Escrituras, y ver lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra expresión de gratitud a la administración por permitir que esto sea posible y que llegue este material a cada uno de los ancianos. Y nuestra gratitud también a la familia de los ancianos, quienes apoyan a ese papá que sirve a la iglesia con tanto amor, con tanto cariño. Gracias a las familias de los ancianos. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema con relación a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas preguntas importantes. Jesús es conocido en las Sagradas Escrituras como el Hijo de Dios. ¿Significa esto que Él tuvo un comienzo? Por otro lado, ¿es posible que una persona tenga dos naturalezas simultáneamente? O por el otro lado, ¿cómo es posible que un ser eterno, todopoderoso, divino, pueda a la vez ser dependiente y tan necesitado del apoyo de su Padre cuando estuvo viviendo aquí en la tierra? Estas son algunas preguntas solamente que quizá en el día de hoy podríamos encontrar algunas respuestas en las Sagradas Escrituras. Para este tema hemos invitado al pastor Laurentiu. Gracias, pastor Laurentiu y UNESCO por acompañarnos. Es hermoso estudiar el tema acerca de Jesús. Sabemos que usted enseña esto en la Facultad de Teología en la Universidad Adventista del Plata. Lo hace con no solamente el compromiso de tener que enseñar porque es una tarea, un trabajo, sino con la alegría de conocer personalmente a Jesús. Gracias por acompañarnos. Aunque los ancianos de las iglesias lo conocen, déjenme decirles que el pastor Laurentiu es de origen rumano, pero con el corazón en estas tierras latinoamericanas, y agradecemos porque pueda acompañarnos en este momento a estudiar un poco más para conocer mejor al Señor Jesús. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos acompañe y nos bendiga al abrir su palabra. Eterno Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por la revelación de Jesucristo. Gracias, querido Padre, porque ahora tú permites que tengamos un espacio de tiempo para conocer un poquito más a Jesús. Queremos pedirte que acompañes al pastor Laurentiu y UNESCO al compartir de su experiencia personal con Jesús. Que Él pueda enseñarnos acerca de ese Jesús amoroso del cual habla la Biblia. Y querido Padre, acompaña a cada anciano para que pueda cumplir fielmente con su tarea y que ahora, al abrir tu palabra, pueda conocer un poco más de Jesús y transmitir de ese Jesús a su familia y a la iglesia. Gracias por venir y estar con nosotros. Te pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. La cristología fue necesario encontrar un nuevo camino para explicar la doctrina de Cristo, porque durante los siglos la verdad sobre Cristo fue perdiéndose cada vez más. Si miramos lo que sabemos acerca de Cristo, está conservado en la Biblia, pero estas enseñanzas que los apóstoles habían puesto en escrito fueron olvidados. Por esto, si miramos la historia del cristianismo, vamos a ver muchas controversias. El Occidente, el Oriente, o en cada siglo se levantaron personas que empezaron a enseñar cosas distintas. Y esto hizo necesario desarrollar esta nueva área de la cristología que la llamamos apologética. Es decir, defender la verdad.
Lo más simple se concretizó en algunas dogmas que fijaron los concilios, pero el camino para estas dogmas fue a veces el producto de la imaginación o el producto de las decisiones humanas. Si hacemos un repasado rápido de todas estas teorías que aparecieron acerca de Cristo, podemos ver, y acá en la pantalla pueden tener un recorrido de la historia, que en todos los siglos, empezando con el siglo I mismo, en el tiempo de Juan, el último apóstol que vivió en Patmos, exilado, en todos los siglos salió algo nuevo sobre Cristo. Algunos trataron de entender algunas doctrinas por lógica, otros empezaron a hablar sobre problemas muy puntuales y llegamos en la Edad Media donde fue necesario rehacerse de nuevo toda la verdad. Y esto empezó, conocemos esto con la Reforma, con el estudio de la Palabra de Dios. Pero antes de ver algunos puntos claves de las doctrinas, tenemos que ver un poquito cómo se desarrollaron estas discusiones y controversias acerca de Cristo. Vamos a empezar con la primera herejía, la podemos llamar así, la herejía gnóstica. El gnosticismo fue una corriente de pensamiento que empezó a describir la realidad de un modo distinto de la manera de cual se describía hasta entonces. Para ellos, el mundo estaba dividido entre el mundo de las ideas, muy bueno, y el mundo real, el mundo material, que según los gnósticos era malo. Y esto trajo algunos problemas vinculados con la persona de Cristo, porque si hablamos de la encarnación, Cristo entonces es un ser que toca una materia que está corrompida. Y para los gnósticos y los docetistas que siguieron estas ideas, esto era terrible porque Dios absoluto no podría vivir la experiencia de la encarnación. Por lo tanto, ellos trataron de resolver el conflicto enseñando que Cristo en realidad no fue encarnado, sino que fue una apariencia de encarnación. Esto es muy grave, porque si esto es verdad, entonces todas las declaraciones de la Biblia acerca de su naturaleza humana, acerca del cuerpo de Cristo, acerca de su contacto con el mundo material sería una mentira. La pregunta es de dónde sacaban los gnósticos estas enseñanzas, porque en la Biblia no existen tales ideas. Y la respuesta es simple, y acá tenemos el primer paso que condujo a todo este camino de herejías, que cada siglo se desarrolló más y más, fue la tradición humana, porque ellos enseñaron que estos conocimientos, gnosticismo significa saber, estos conocimientos lo tienen por una predicación secreta o una línea secreta que los apóstoles habían dejado. Y por esta línea secreta ellos tenían acceso a algunas informaciones que la Biblia no conserva. Tristemente, estas informaciones secretas llegaron a contradecir la Biblia. Y así se hace que ya desde el primer siglo el gnosticismo tuvo un impacto en la iglesia. El primero que trató de defender el cristianismo y defender la doctrina de Cristo fue Juan. En su primera epístola, él escribe acerca de la palabra de la vida y él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, y ahora usa un verbo muy directo y dice lo que hemos tocado, usa una palabra que significa palpar o tocar. Esto le enseñamos a ustedes. Dijo esto porque si Cristo era una apariencia, entonces no puede ser tocado. Y se acuerdan que en el Evangelio de Juan hay un incidente cuando Tomás dice, hasta que no veo y no toco, no puedo creer que Cristo ha resucitado. Y para esta experiencia los gnósticos no tenían ninguna explicación, porque al final, cuando Cristo se le reveló a Tomás, le dijo, vení, toca y ves que un espíritu no tiene carne y hueso, pero yo tengo.
Así que el cristianismo primario, los apóstoles tuvieron una experiencia, podemos decir así, material, sensorial, que contradecía toda la doctrina de los gnósticos. El problema de los docetistas, el término docetista viene de esta palabra griega que significa aparecer o aparentar. El problema de ellos es que sin darse cuenta tocaban un punto muy importante del plan de la salvación, porque si Cristo fue aparente, entonces ¿cómo murió o quién murió en la cruz? Y si la encarnación no es real, entonces toda la experiencia de Cristo en realidad es una ficción. Y de este modo, si la encarnación no es real, ¿qué hacemos con la muerte expiatoria de Cristo que necesitaba pasar en nuestro mundo? Por esto, en las primeras cartas, Juan identifica este espíritu o esta revelación con el mismo anticristo. Y por esto él dice hace una prueba y dice: cualquier espíritu que no testifica o no da testimonio que Jesús ha venido en cuerpo es el espíritu de anticristo. De esta forma, los primeros cristianos tuvieron el primer arma, podemos decir así, apología, se podían defender contra cualquier enseñanza espiritual que podría surgir en la iglesia. Así que cualquier doctrina que negaba la encarnación real de Cristo tendría que ser considerada una enseñanza falsa, una enseñanza anticrística. Y de esta forma empezaron a formularse algunas doctrinas, algunas le podemos decir dogmas, vinculadas con la naturaleza o la persona de Cristo. Qué bien hubiera sido si todo hubiera quedado en este estadio, pero como hemos visto, la historia siguió y la mente humana sin revelación puede crear cualquier cosa. Así que el siguiente ataque, podemos decir así, fue cuando los cristianos empezaron a preguntarse o tratando de resolver un dilema, el dilema de la Trinidad y de la unicidad de Dios. Hay que reconocer que hay una contradicción. Si decimos que es uno y decimos que es tres, la lógica nos dice que en un lugar alguien está equivocado. Es así, pero en el mismo tiempo hay que tomar las declaraciones que la Biblia misma tiene sobre Dios. Y así se hace que para resolver la contradicción aparente entre estas dos declaraciones que Dios es uno y la declaración que son tres personas, a alguien se le ocurrió la idea que capaz que en realidad es una persona que se manifiesta en tres formas. Esto fue una solución aparente para el problema de la existencia de tres personas y de una. Así que la idea de ellos fue que en realidad Cristo no es divino, Cristo es solo un hombre y que fue adoptado en la familia divina o en la divinidad en el momento de su bautismo. Existieron distintos modelos acerca de esta herejía y la más triste consecuencia de esto es que si Cristo es solo un hombre, y todo partió de la discusión acerca de la Virgen María, si ella podría dar luz a Dios o podría dar luz solo al Hijo de Dios. Por esto la discusión no era tanto sobre Cristo, sino también acerca de otros puntos que habían empezado a desarrollarse en la adoración cristiana. El problema mayor del monarquianismo es que se niega la anterioridad de Cristo. Cristo aparece como divino o se vuelve divino en un momento de su existencia. Así que Él no es preexistente, y esto crea todos los problemas vinculados con todas las declaraciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo presenta a Cristo en esta imagen del ángel del Señor, que tiene características divinas. Pero el monarquianismo promueve la idea que Cristo empezó
su divinidad a un momento en el tiempo y por esto tiene un principio. Los siguientes encontraron esta solución que era más fácil, el sabelianismo. Decían que en realidad es una sola persona que se mostró durante la historia de la salvación en 3 etapas. Así que es Dios, que algunas veces se muestra como Padre, otras veces se muestra como Espíritu y otras veces se muestra como Hijo. Esto tenía lógica, pero la realidad no se puede construir partiendo de la lógica. Es lógico que, o era más fácil, describir así la realidad de Dios, de la Trinidad, pero esto contradice algunos elementos muy concretos del texto bíblico. Si es más fácil reducir todo a apariencias o manifestaciones, así que el Dios se manifiesta como Padre algunas veces se manifiesta como Hijo, algunas veces se manifiesta como Espíritu. ¿Qué hacemos con las situaciones o los momentos que están narrados en los Evangelios cuando los 3 están presentes en el mismo tiempo? O cuando 2 de ellos están presentes en el mismo tiempo. Y tenemos muchas ocasiones de este tipo. Un ejemplo podría ser el bautismo. En el bautismo aparece el Padre, aparece el Espíritu en forma corporal de paloma y está Cristo allá en agua para ser bautizado. Después tenemos ocasiones, por ejemplo, en la transfiguración, cuando el Padre y el Hijo están juntos en la montaña. Si fuera un solo Dios que se manifiesta en aspectos distintos, ¿qué hacemos con estas situaciones? Así que el sabelianismo introdujo esta idea solo porque era más lógico, era más simple de responder a los desafíos que propone la doctrina de la Trinidad. Pero hay que aceptar estos desafíos, no hay que rechazarlos. Y esto es el camino más seguro. Otro intento, capaz que el más complicado y que tiene hasta hoy día repercusiones y hasta hoy día tiene representantes, fue el intento de Arios, de resolver el problema de la divinidad y de la Trinidad. Para él una solución más fácil fue negar la divinidad de Cristo y considerar que no hay 3 personas en Dios, sino una sola persona, el Padre. Jesucristo es creado, no era Dios, tiene un punto de partida en su existencia y fue creado para apoyar el plan de Dios. Ari encontró algunos textos en Antiguo Testamento, por ejemplo en el Proverbio 8, donde es un poema de la sabiduría, y allá algunas declaraciones donde el texto dice que yo soy su primera creación, o tú me hiciste como tu primera creación, fue tomado y aplicado a Cristo, y de acá Ari desarrolló toda su teoría que el Hijo tiene un principio. Y ahora empezaron también por la influencia de los gnósticos, tratar de explicar cómo y qué pasó con Cristo. Fue una emanación del Padre, fue nacido, fue creado, pero no importa cómo, la idea de que el Cristo tiene un principio es muy engañosa. Porque si tiene un principio, entonces no puede estar en el mismo nivel con Dios. Dios no tiene principio, Dios es desde siempre. Entonces tenemos que entender, si seguimos el camino de Ari, que Cristo, el Padre fue un tiempo o estuvo un tiempo solo. Y después apareció Cristo y después sigue la pregunta, ¿y cuándo apareció el Espíritu Santo también? Esto creó mucha confusión,
porque los argumentos con cual Arye desarrolló su teoría fueron muy bien construidos. Y podemos decir que en este tiempo produjo casi una cisma en Europa. Había una parte de la iglesia que seguía sus enseñanzas y esto generó mucha confusión. Hasta hoy día hay movimientos y denominaciones que adhieren a la teoría de Arye. El problema del arrianismo es que niega de esta forma las declaraciones explícitas del prólogo de Juan. Juan en su evangelio comienza su evangelio con estas declaraciones que para mí son la base de la cristología bíblica. En el principio era el verbo. No dice que el verbo apareció no, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjense que no habla de una creación primaria, sino una vez que presenta este verbo, dice, y todo lo que ha sido creado por Él. Así que no podemos incluirlo a Cristo en la creación. Según el prólogo de Juan, Cristo precede la creación. Esto lo hace también Dios. Y esta igualdad entre el Verbo y el Padre, en lo que significa su carácter creador, es el fundamento de la adoración cristiana que más tarde en Apocalipsis va a ser desarrollada. Porque toda la adoración está vinculada con esta relación entre creador y criatura. Si Cristo es una criatura, entonces va a introducir un problema, un conflicto en el área de adoración. Pero si miramos la Biblia no vamos a encontrar ningún texto claro, clave, que puede mostrar tal teoría. Por esto el arrianismo es una de las herejías más fuertes y que va a tener implicaciones prácticas en la vida y en la organización de la Iglesia. En el quinto siglo, Nestorie se encontró con las declaraciones bíblicas acerca de Cristo. Por un lado tenemos declaraciones muy claras donde Cristo está presentado como Dios, el Verbo, el Creador de todas las cosas. Pero por el otro lado tenemos también las declaraciones muy explícitas y muy claras de la Biblia donde se habla de la naturaleza humana de Cristo. Y para Nestorie esto fue también un desafío. ¿Cómo armonizar, cómo organizar todas estas informaciones que tenemos en la Biblia acerca de Cristo? Así que a él se le ocurrió otra idea y parece que todas estas herejías se desarrollan mucho en la imaginación que la gente tiene. Él propuso un modelo que en el Cristo encarnado, son dos personas. Una divina, que es el Hijo de Dios, y una humana, que es el Hijo de María, unidas por una voluntad común. Es complicado entrar en la discusión, pero tenemos que hacerlo porque, fíjense, para resolver el problema de las dos características que tiene Cristo, se introdujo en el lenguaje eclesiástico el concepto de persona. ¿Y qué es una persona? ¿Qué es esta naturaleza de cual hablaba? Ellos el cristianismo trató de incorporar esto en los credos que se generaron más tarde, y esto generó, por ejemplo, muchas discusiones entre la iglesia que estaba en Occidente y la iglesia que estaba en Oriente. Algunas veces solo una letra podía cambiar los matices de la discusión. Son dos personas, tienen mentes separadas, tienen vidas separadas, y esto generó mucha confusión.
Y cuando se trató de solucionar este asunto político, porque la gente ya no sabía cómo leer bien la Biblia para extraer sus argumentos, el cristianismo empezó a separarse, o se crearon más grupos. Después, como reacción al nestorianismo, fueron los monosfisitas, liderados por un hombre llamado Eutiques, que estaban horrorizados por las ideas de Nestorius, como que Cristo era dos personas con dos naturalezas. Así que ellos se pasaron al otro extremo y dijeron, no, Cristo es una sola persona con una sola naturaleza en cual se fusionaban lo divino y lo humano. Esto es muy complicado porque vamos a ver un poquito más tarde que el texto bíblico presenta un Cristo distinto. Y para ellos, fíjense, y esto es el desafío de la apologética, muchas veces se trabaja con la lógica. Se parte de lo que es lógico, pero la lógica se construye en algunos sistemas que son fuera de la Biblia. Y cuando consideramos que algo es lógico o ilógico, y dejamos de un lado las declaraciones reveladas de la Biblia, llegamos a construir modelos que parecen verdaderos, pero en realidad son mentiras. Se podrían decir muchas otras cosas, pero acá tenemos en resumen los polos de estas herejías. Por un lado, se desarrollaron herejías que trataban de bajar o responder a los desafíos que lo representa la naturaleza divina de Cristo. El texto bíblico es muy claro. Cristo nunca dejó de ser Dios. No es que hubo una interrupción en su naturaleza. Y por esto, si es Dios, Dios es omnipotente, sabe todo, puede todo, está en todos los lugares. Y cuando miraban a Cristo, se daban cuenta que era por un lado verdadero esto, pero por otro lado habían aspectos que no encajaban en la idea de naturaleza divina. Entonces, lo más fácil para muchos de las corrientes herejes fue negar la divinidad de Cristo. Por el otro lado, hay los aspectos de la naturaleza humana, que es limitada. Y Cristo en algunos aspectos estaba limitado, tuvo que aprender. La Biblia dice que creció en sabiduría y en conocimiento, pero si sabe todo, ¿qué pasa? Y entonces, cada uno enfocando uno de estos aspectos, llegó a negar el otro. Estos son en esta línea. Después, otro eje en cual se generaron discusiones y conflictos fue acerca de la unidad de estas dos naturalezas y de la separación. ¿Son separadas o no? Parecía, y algunas veces Cristo actuaba, y tenemos en los evangelios elementos cuando Cristo actúa como un hombre común, cuando adora él mismo al Padre, pero en otras instancias actúa como de este lado, como que en él están las dos naturalezas. Ya saben cosas a cual no puede tener acceso si era solo hombre. Algunas veces son estas imágenes cuando entró en el templo y hizo orden por allá, o en la situación de la transfiguración cuando la naturaleza divina traspasó por la naturaleza humana. Así que en cualquiera de los cuatro puntos se generaron discusiones acerca de Cristo. ¿Qué solución tenemos? La solución, tristemente, que tomó la Iglesia cristiana durante su intento de responder a estos desafíos fue una de terminología. Se inventaron términos como naturaleza, como lo que tenemos en la imagen, primogénito, unigénito, la discusión acerca de esto. Después, términos más técnicos como sería homoousios o homoiousios, de la misma naturaleza o de la naturaleza distinta. Y la solución es más simple, es la solución bíblica, pero es más desafiante que los mismos problemas. Pero antes de entrar en esta solución simple que veo yo en la Biblia,
Déjenme mostrarle cómo la discusión de primogénito unigénito, si lo partimos desde un punto de vista filosófico, puede generar confusiones. Hasta hoy día hay un debate entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica y algunas facciones protestantes acerca de cómo tenemos que entender y cómo tenemos que traducir el término unigénito. Porque para Arie esto fue la prueba que Cristo fue nacido, así que tiene un principio. Para los otros se volvió toda una discusión muy mística. Hasta hoy día en el credo de Nicea hay un punto muy, vamos a decir así, muy gris, donde se hace la afirmación no creado, pero nacido. Esto parte de un mal entendimiento de la terminología bíblica. También el término primogénito genera hasta hoy día para los testigos de Jehová o algunas facciones herejes confusiones. Primero porque se parte de la discusión filosófica acerca de orígenes, las orígenes de Cristo. En realidad el concepto es muy fácil y lo podemos entender en una teología del primogénito en el Antiguo Testamento. Cualquier primogénito que nacía reflejaba en una forma tipológica a Cristo. Por esto cada familia estaba organizada según un modelo que Dios había concebido, era el modelo ideal. Y cada primogénito de cada familia tenía una responsabilidad social, moral y espiritual en su propia familia. Déjeme explicarle y darle algunos indicios de esta responsabilidad. La primera era la responsabilidad sacerdotal. Si uno mira el texto de la Biblia, va a descubrir que el primogénito tenía esta función de ofrecer un sacrificio para su familia. Tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Job y podemos, si leemos la Biblia, encontrar muchos más. Después, el primogénito tenía una relación especial con Dios porque estaba apartado en esta función sacerdotal para Dios. Y era, déjame decirlo así, como un rey, un mini rey, un rey en miniatura para su familia. Y su relación con sus hermanos, con toda la familia, era esta. Por esto recibía una parte más grande de la herencia y hacia adelante. Esto fue, y cada vez que nacía una nueva familia y cada vez que aparecía un nuevo primogénito, se generaba esta célula que era el modelo, creo yo que era el modelo ideal, donde todas las cosas, el equilibrio entre libertad, obediencia, responsabilidad, era perfecto. Pero tristemente el pecado y la caída introdujo muchos cambios en este. Y tenemos, yo digo, 3 fases donde esto se perdió. La primera fase fue cuando se separó el oficio de los sacerdotes de esta función que tenía cada primogénito. Esto pasó en el desierto. En el desierto, por la incredulidad y en la rebelión de Core, Datán y Abiram, Dios tuvo que elegir de todas las 12 tribus, una tribu para que cumpla esta función que tenían los primogénitos. Tener una relación especial con Dios y encargarse del sistema de los sacrificios. Por esto, una vez que Dios separó una tribu para esto, se inventó el rescate del primogénito. ¿Se acuerdan que la Biblia decía cualquier primogénito es de Dios? Porque era una representación de Cristo. Y si no lo rescatas, tienes que matarlo. Así era con todo, animales, con todo, hombres, con todo. El siguiente paso fue cuando se separó, fíjense, ahora el liderazgo espiritual queda en una tribu, pero queda todavía la problemática del rey. Pero esto no dura mucho y también por un asunto de rebelión y de pecado y de no entender la relación con Dios, se produce una nueva separación. Así que tenemos ahora un rey que ya no es Dios, sino un representante humano. Y ustedes saben que
generó toda la monarquía, toda la línea de los reyes. Y llegamos en el tiempo de la monarquía dividida a tener tres líneas. Por un lado eran los profetas, que tenían una autoridad y una responsabilidad espiritual distinta. Tenemos los sacerdotes y tenemos también los reyes. Que es muy interesante, y creo que acá la teología bíblica es muy rica en significados, que en Cristo se realiza una reunión de estos elementos. Se realiza una reparación, podemos decir, de lo que se había quebrantado durante la historia del pecado. Si uno mira la historia de Cristo y su actividad terrenal, su ministerio se inicia con el bautismo, cuando Jesús por primera vez empieza a hablar en público. Es la función de un profeta, porque un profeta habla las palabras de Dios. Así que esto fue el inicio de su primera fase de su ministerio. La otra sacerdotal, la epístola de los Hebreos la deja muy claro, muy claro. Se inicia con su sacrificio. En la epístola de los Hebreos dice, por esto puede ser un sumo sacerdote, porque dio su vida y por esto con su sangre puede interceder y hacer expiación para los pecados de todos. Y en comparación con el otro oficio, que era temporario y que dependía de un sistema anual, el sacrificio de Cristo, su propia sangre, es suficiente una vez para todo. Y ustedes saben, el momento más lindo, cuando se reúnen todas estas tres funciones, es la entrada en Jerusalén, cuando cabalgando un asno, el rey entra en su propia ciudad. Así que en Cristo, todas estas funciones que tenía el primogénito se están reuniendo. Esto es muy lindo, pero tristemente la apologética cristiana no percibió este matiz bíblico, sino más empezó a meterse en discusiones acerca de origen. En realidad el problema del primogénito y del unigénito no es el origen, sino la función que tiene cada uno de estos en el plan de salvación. Y Cristo por esto es el primogénito, aunque nació mucho más tarde que otros. También es el primer resucitado, aunque no resucitó el primero, fueron ni otros. Es más una función, más un enfoque puesto en los roles o en la importancia que en el origen o una dimensión mística. La paradoja de la doble naturaleza tiene que ser asumida por fe. Y tenemos suficientes elementos en el texto bíblico para construir esta perspectiva. Por ejemplo, como Dios, Cristo fue adorado, fue llamado Dios, Él fue llamado Hijo de Dios, a Él se le ora, es sin pecado, conoce todas las cosas, da vida eterna y toda la plenitud corporal, dice el texto de la divinidad, habita en Él, Colosenses 2,9. Estas son las declaraciones claras, muy explícitas de la Biblia acerca de Cristo como Dios. Por el otro lado, tenemos las declaraciones acerca de Cristo como hombre. Y fíjense que en esto Él adoró al Padre. En la otra fue adorado, en esta dimensión Él adora al Padre. Fue llamado hombre. Tenemos en Marcos 15:39, Juan 19:5. Fue llamado el Hijo del Hombre. Él mismo oró al Padre. Fue tentado, creció en sabiduría, así como dice Lucas, y en estatura también. Murió y tiene un cuerpo material de carne y huesos. ¿Cómo podemos resolver las contradicciones? No son contradicciones, son los resultados de esta paradoja que tiene Cristo en su doble naturaleza. No hay que pretender que podemos saber cómo funcionan estas dos naturalezas. Si son separadas, si son unidas, ¿por qué no tenemos información suficiente? Pero tenemos, creo que, suficiente información para decir que Cristo es Dios y frente a Él hay que actuar como frente a Dios. Y tenemos suficiente información para decir que Cristo es hombre y hay que tratarlo así y interactuar
y él mismo interactuó y vivió una vida de hombre, pasando por todas las experiencias y por todas las tentaciones por cual podemos pasar. Nos quedan pocos minutos, pero creo que podemos resumir la información de la Biblia en algunos conceptos clave que son importantes cuando queremos enfrentar los movimientos herejes o cuando queremos presentar la personalidad y la persona de Cristo a gente que no lo conoce, a los paganos, por ejemplo, o a las personas que nunca han leído la Biblia. Un aspecto importante, crucial, es la encarnación. El prólogo de Juan es muy claro en esto. Se nos dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, la gloria como el único unigénito o el único Hijo del Padre. Esto es una declaración que deja por afuera cualquier intento de decir que durante la encarnación el Verbo fue menos que Verbo. No, el Verbo se hizo carne, no perdió su divinidad, no perdió sus características, y fíjense en la terminología, lleno de gracia y de verdad. Estos son atributos divinos. Así que la encarnación es un concepto clave que hay que asumirlo, incorporarlo cuando queremos hacer una cristología bíblica. El otro es el aspecto de la unidad. Unidad de la naturaleza de Cristo con la naturaleza divina, con la naturaleza de la Trinidad. Podemos afirmar la doctrina de la Trinidad. Hay declaraciones de Cristo mismo y también los apóstoles han comentado acerca de esto. Las famosas la conocemos en Juan 10:30. Yo y el Padre una somos. Así que esta unidad que aparece también en la oración de Cristo cuando Él dice para que sean una como también nosotros somos una, o la gloria que me diste le he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una. Esta unidad hay que entenderlo, pero no confundirlo con la separación. Son una, pero en el mismo tiempo son separados. La plenidad de Cristo durante la encarnación, Cristo, o mejor dicho, Dios estaba presente y obraba la salvación. Tenemos unos textos lindos en Colosenses, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y haber sido hecho completos en Él, Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y el otro texto de 2 Corintios 5, 17 a 19, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que la plenitud de la divinidad y de la humanidad en la naturaleza de Cristo es otro aspecto que tenemos que incorporar en nuestra cristología y en nuestra predicación. Después sigue otro punto importante, que en este aspecto de encarnación Dios se limitó mucho. Y esta limitación no significa que Cristo perdió sus atributos divinos, sino que lo utilizó solo en una relación de obediencia con el Padre. Y dice, como un consejo en Filipenses, Pablo: haya pues en vosotros esta actitud o este pensamiento que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, o era igual con Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es uno de los más lindos aspectos de la encarnación de Cristo, porque tenía todo y en el mismo tiempo tuvo que actuar como nosotros, como que no tener todo. Esto fue el más grande desafío en la cruz. Y los lectores de los evangelios se acuerdan bien los momentos en cuales el diablo quiso hacer a Jesús
dejar de lado esta condición humilde. Tantas veces se le había dicho, muéstranos, hagas algo, bájate de la cruz. Pero él resistió y hasta el fin, así como dice el texto, hasta muerte de cruz, probó esta humillación terrible. El último aspecto que hay que tenerlo en cuenta es la exaltación de él, que aunque era, vamos a decir así, como nosotros, en él Dios había puesto toda su... El texto es complicado, el texto de Hebreo dice, él es la misma imagen de su sustancia. Así que podemos decir que Cristo y Dios lograron esta prueba que Dios está haciendo paz con nosotros. Sé que los puntos expuestos no son fáciles y como he dicho en el principio, Cristología genera muchas preguntas. Pero el camino más fácil es, antes de ponernos a imaginarnos cosas, juntar las declaraciones de la Biblia. Y aunque algunas parecen que se contradicen, hay que tomarlas, enfrentarlas, creerlas y de esta forma tener una imagen que siempre vamos a descubrir que tiene matices nuevos. Por esto voy a cerrar con un texto lindo que me gusta mucho, el texto de 1 Timoteo 3:16, donde el apóstol dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Él explica muy lindo. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Si construimos nuestra relación con Cristo en esta relación del misterio de la piedad, entonces nos quedan muchas cosas lindas para aprender, para descubrir. Y por qué no, la anteúltima parte que aparece acá, creemos en Él y que lo prediquemos a todos los que no lo conocen. Porque Cristo es el mejor de todos los seres que visitaron nuestra tierra. Pastor Laurentio, muchas gracias por la presentación del tema que ha compartido con nosotros. Creo que hubo mucha claridad, creo que nos permite ver al Jesús un poco más cerca de nosotros y comprender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quizá una pregunta sumamente importante que podríamos hacer en este momento, porque muchos se hacen esta pregunta a partir de lo que el apóstol Pablo escribió cuando le escribió a la iglesia de Colosas, ¿no? Allí en Colosenses, el capítulo 1, en el versículo 15, donde dice que Cristo es el primogénito de toda criatura, de la creación. ¿Significa esto que Jesús tuvo un comienzo? ¿Qué significa esto de Cristo, el primogénito de toda criatura? No es una pregunta fácil, porque durante la historia se ha argumentado y se ha creado toda una teología acerca de el término primogénito o unigénito. En realidad, la idea de nacer fue interpretada y pensada desde la perspectiva de origen. Y creo que acá es un error. Porque el enfoque que da la Biblia cuando usa este término no es acerca de origen, ni para explicar el proceso de la aparición de Cristo. Si queremos hablar de un proceso explicado acerca de la aparición de Cristo y de su nacimiento, lo tenemos en las palabras del ángel que dijo, el poder del Altísimo caerá sobre ti, cuando le dijo a María, y el santo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Pero cuando habla de primogénito, la Biblia no hace referencia a la idea de nacimiento. Por esto, aunque en el credo cristiano para una reacción contra el arianismo que decía que fue la primera criatura, se inventó esta palabra o se enfatizó demasiado el concepto nacido o criado, no hecho, para mostrar que... Y los padres de la iglesia explicaron
este verbo, genau, del Nuevo Testamento por un proceso misterioso de Dios generando a su Hijo. La Biblia, cuando usa el término de primogénito, habla más sobre jerarquía que sobre origen. Y para entender esto hay textos en Apocalipsis, por ejemplo, 3:14. Cuando habla a la iglesia de la Odisea, se usa acá este término, ¿no?, que puede generar la idea que es creado y que es la primera. Eso dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Pero cuando se usa la palabra principio, no se usa en el sentido de primero, segundo, tercero, en el sentido temporal, sino se usa la palabra G, que significa el más importante. También para ver esto, que el primogénito, el primer nacido de algo, de la creación, o el primer nacido, en Apocalipsis se usa esta expresión, el primer nacido dentro de los muertos, es decir, el primer resucitado. Tampoco podemos hablar de una orden, porque no fue Jesús el primero que resucitó. Él mismo había resucitado a algunas personas antes de él, por lo menos a Lázaro, correcto, a la hija de Naín, al hijo de la viuda de Naín, y otros más. En el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo hicieron, hay personas resucitadas, y entonces cuando la Biblia dice que es el primer resucitado, la pregunta es, ¿el primero en qué sentido? Y seguramente, y esto lo podemos ver, no se habla de orden, que es el primero en una orden cronológica, sino podemos decir el más importante de los resucitados, o el más importante de toda la creación. Por esto la expresión primogénito, y esto era también en el Antiguo Testamento, el primogénito no era solo que había nacido el primero. Más, es muy interesante que cuando, por ejemplo, en una familia nacía primero una hija y después un hijo, el primogénito no era la hija, aunque ella nació primero. Sino el primogénito era el más importante, el que heredaba la función, ¿no?, de líder de la familia, el que tenía la responsabilidad espiritual de organizar el culto familiar, el altar, ¿no?, en el tiempo de los patriarcas y todo esto. Así que podemos decir el más proeminente o el más importante. Así que no se habla de esta forma, él es más importante que todo. Y esto se ve en el lenguaje que usa Pablo, por ejemplo, en la epístola de los Hebreos, cuando presenta a Cristo frente a toda la creación y que Dios dice que los ángeles de Dios lo adoren, estableciendo de esta forma la supremacía de Cristo, sobre todo en el cielo y en la tierra. Así que hay que entender que no se habla del proceso de nacer, no se habla de cuándo nació, es el primero, el segundo o esto, sino se habla de importancia, jerarquía. Correcto. ¿Qué podría decirnos con relación a la naturaleza humana de Cristo? Bueno, hay algunas controversias acerca de esto. Primero, creo que el concepto o el término naturaleza es complicado y es un término ajeno de la Escritura. Pero viene más de la filosofía. Porque para explicar el universo hay dos modelos que los griegos tenían. Un modelo, vamos a decir así, unificado, donde no hay diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material. Son los dos. Pero Platón y otros más tarde siguieron su idea, introducieron la idea que en realidad
el mundo está creado de dos dimensiones, o dos, vamos a decir así, planes. El plan ideal, el plan celestial sería, y más tarde en cristianismo fue adoptada porque quedaba mejor o explicaba algunas cosas. Y el plan natural, que según Platón era mal y tenía imperfecciones. Y entonces uno ideal y entonces cada uno de estos mundos tenía una sustancia, naturaleza, uso, ¿sí? Como sería composición distinta. Y ahora vienen las cosas. Claro, el modelo no es correcto, es cerrado. Primero que cuando Dios cree el mundo, lo crea y lo crea perfecto. Esto es muy claro en Génesis, por esto el modelo de Platón no podemos adoptarlo, porque en el libro de Génesis Dios mira lo que había creado y hace una evaluación y dice, y todo era bueno. Y después que crea el hombre dice, era muy bueno. Así que no se habla, pero en filosofía fue necesario inventarse este concepto de naturaleza de cosa. Y ahora cuando hablamos de Cristo, empiezan las discusiones. El mundo fue creado perfecto y después vino la caída y algo fue contaminado, algo fue afectado. Los padres de la iglesia inventaron el concepto del pecado original que se transmite por la naturaleza, no espiritual, moral del hombre, y que tiene que ser borrado por el bautismo y todas estas ideas. Y lo mismo viene ahora la discusión acerca de Cristo. Cristo, cuando nació, su dimensión humana, ¿cómo es? ¿Es como antes? ¿Es como después? Otros empezaron a preguntarse, y por esto en teología se inventaron muchas dogmas que no tienen base en la Biblia, pero justo porque el concepto de naturaleza genera confusión. Por ejemplo, si María dio luz a Cristo y Cristo es perfecto, entonces ella tenía también que ser perfecta. Y se inventó la dogma de la Inmaculada Concepción. Como que María también fue engendrada y nació perfecta, sin corrupción, sin pecado original para que pueda dar luz. Y la Biblia no habla nada de esto. La Biblia no se preocupa por estos tipos. La Biblia tiene descripciones y dice, como nosotros, en todas las cosas como nosotros, semejante a nosotros, pero en el mismo tiempo diferente, porque desde su nacimiento Cristo fue nombrado por el ángel mismo, el santo que nacerá de ti. Entonces toda la discusión en realidad es una discusión idealizada para justificar por un lado o ser una excusa que como yo no tengo la misma naturaleza con Cristo, entonces yo soy diferente, Él no es mi ejemplo. No. Aunque no somos, y fíjense, los hombres y las mujeres son diferentes. Esto no significa que no podemos experimentar el mismo, los mismos desafíos espirituales, las mismas alegrías y todo. Así que yo creo que es una discusión artificial que crea confusión y algunas veces disensiones en propia iglesia. Los apóstoles no se preocuparon de esto. Ellos afirmaron sobre Cristo algunas cosas, que fue como nosotros, que padeció y fue tentado como nosotros acá en la tierra, pero sin pecado. Y creo que esto es, si hablamos de Cristo, en lugar de empezar a discutir si es la naturaleza de antes de la caída, si es la naturaleza después de la caída, en lugar de hacer esto, entender que es sin pecado. ¿Y cómo logró esto? Por una obediencia del Padre. Y esta experiencia, dice él, que puede ser también para nosotros. Hablando de naturalezas, la Biblia utiliza un término que es mucho más concreto y mucho más claro, la carne. Cuando la Biblia utiliza la palabra la carne, ya le da una connotación negativa. Ya está algo que tiene que ser cambiado. Y la única solución para vencer la carne es muy interesante, que la Biblia no dice que hay que reformar esta carne, hay que sacarle el pecado original, no, ninguna de las soluciones que ha propuesto algunas veces la teología, sino la única solución es
la que recomendó Jesús a Nicodemos en su diálogo. Si alguien no nace de nuevo, no puede entrar. ¿Y qué nace de nuevo? Y es muy interesante que nace un ser espiritual. No de carne, no de sangre, no por la voluntad humana, sino dice por Dios. Y este ser espiritual que nace y que tiene que nacer cada día, esto hereda el reino de los cielos. Y Pablo, hablando de esto, dice que estas dos, la carne y el otro, siempre van a estar en un conflicto hasta un día. El día de la venida de Jesús, cuando el pecado terminará. Gracias, Pastor Laurentio. Y pronto terminará el pecado porque Jesús viene. Vamos a agradecerle a Jesús porque pronto regresa. Querido y eterno Padre, gracias por habernos acompañado en el estudio de tu palabra. Gracias por Jesús, porque Él vino y murió por nosotros. Pero gracias porque Él volverá. Él resucitó, fue a los cielos, está intercediendo por nosotros y regresará a buscarnos. Gracias por ellos. Acompaña, por favor, a cada anciano en su misión. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.